Agustín, el programa de hoy está atravesado por el consumo y tenés un informe específicamente de consumo. Tal cual, vamos a ver qué pasa con el consumo, cómo es la dinámica económica, cómo se entiende a partir del consumo. Acá tenemos un chango vacío, un chango lleno, vamos a hacer referencia a esto. Mirá, te voy a mostrar una idea macroeconómica que llamamos acá la rueda de la fortuna. A ver cómo funciona la rueda de la fortuna. Vamos a arrancar por algo. Hay algo que inicialmente se llama el ingreso disponible, el ingreso con el cual cuenta cada uno de nosotros para tomar sus decisiones, por ejemplo, de consumo. ¿Qué pasa si aumenta el ingreso disponible? Ahora te voy a contar el rol que tiene el Estado en eso. Aumenta el consumo. ¿Qué pasa si aumenta el consumo? Aumenta la demanda interna. Si aumenta la demanda interna, ¿qué ocurre consecuentemente? Aumenta la industria. Y si aumenta la industria, ¿qué pasa? Aumenta el empleo. Esta es la rueda del círculo virtuoso donde el Estado, ahí gira, y vemos cómo gira, tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque el ingreso disponible es aquel del que vos disponés una vez que pagás impuestos y recibís transferencias. Todo lo que hace el Estado tiene que ver con eso. Vamos a ver ahora la otra visión. ¿Cuál es la otra visión? La de la rueda de la desgracia. ¿Cuál es la rueda de la desgracia? Mirá. Si cae el ingreso disponible y cuando te plantean una política de ajuste te están planteando una caída de ese ingreso disponible, ¿qué es lo que ocurre después? Cae el consumo. Y si cae el consumo, cae la actividad económica. Si cae la actividad económica, cae la rentabilidad empresaria. Y si cae la rentabilidad empresaria, hay despidos y recortes salariales. Esta es la otra rueda, ¿sí? Acá tenemos las dos. Mirá, la rueda de la fortuna y la rueda de la desgracia. Bueno, olvidémonos de una de ellas, ¿sí? Y vamos a pensar en la rueda de la fortuna, ¿sí? Que es esta que te venimos explicando. Así funciona, este es el rol del Estado como motorizador del consumo, el que hace girar a esta rueda. Pero para ver esto desde otra visión, vamos a escuchar qué dice alguien que consultamos sobre esto. Hernán Lacunza, él es economista del PRO y es gerente general del Banco Ciudad. Me parece que las políticas de impulso al consumo que el gobierno ha desplegado en los últimos meses y que en realidad no son una novedad de un gobierno que ha focalizado buena parte de su programa económico en estimular el consumo, pueden representar algún alivio, algún atenuante de carácter sectorial para los sectores favorecidos por esas medidas puntuales, últimamente electrodomésticos, algo de automotores. Pero tenemos que tener en claro que en realidad el estancamiento del consumo que tenemos hace ya 4 años, el consumo agregado, el consumo privado, tiene raíces macroeconómicas que no van a poder ser removidas, que no van a poder ser resueltas por medidas micro o sectoriales. Esas raíces macroeconómicas tienen que ver con el deterioro del ingreso disponible, o sea, lo que disponen las familias para consumir, en buena medida por el salario real que baja, por una inflación que crece, los precios que crecen más que los salarios en los últimos 3 o 4 años, y la falta de crédito o el crecimiento del crédito por debajo de la inflación también, porque bueno, tampoco hay estímulos a ahorrar, porque la tasa de interés no le gana a la inflación, de modo que no va a haber un impacto agregado significativo de estas medidas de impulso al consumo, más allá de algún alivio sectorial. Ahora, uno también tiene que pensar, muchas de estas medidas tienen costo fiscal, subsidios, entonces uno tiene que pensar cómo se financian estos estímulos, porque si se terminan financiando con emisión monetaria, porque digamos, se agrava el agujero fiscal, se profundiza el agujero fiscal, eso implica una mayor emisión del Banco Central y eso implica mayor inflación, entonces estoy todavía agravando aún más las causas macroeconómicas, las causas estructurales que me están provocando el estancamiento del consumo. Así que lejos de ser un atenuante, pueden ser un agravante o contraproducentes para un consumo que no despega, ¿no? Bien, ahí estaba tu mirada, Agustín, y por este lado otra opinión distinta, diferente, otra mirada sobre lo mismo de Hernán Lacunza. Vamos ahora a tocar un tema que también tiene que ver con el consumo, que es la energía, Agustín, porque es otra pata del consumo. Obvio, tal cual, fundamental. El consumo, además, cuando aumenta y va dinamizando y generando esa rueda que veíamos recién, va también generando mayor demanda energética, que es un sector que requiere de inversiones para acompañar esa cuestión. Y sabés que hay un concepto interesante en esto que hablábamos recién de dinamización
dinamizar a través del consumo, que es el impacto, el efecto multiplicador que esto tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado, cuando a través de sus herramientas, que son los impuestos, el gasto público, hace aumentar ese ingreso disponible, del cual en definitiva depende el consumo, esto está teniendo un efecto multiplicador y el impacto sobre la actividad económica se amplifica, ¿sí? Es más que proporcional a el rol que el Estado está cumpliendo. Eso es muy interesante para entender la dinamización esta de la economía desde el rol del Estado. Como decíamos, ver qué es lo que pasa con la energía, porque hablamos de esto, se necesita, hay más consumo, también se necesita más energía. Entrevistamos para eso a Gerardo Ferreira, vicepresidente de Electroingeniería. El Estado ha invertido mucho en generación, ha invertido mucho en transporte de energía y también ha invertido en el consumo de energía, porque cuando se subsidia a la tarifa de energía eléctrica, se está invirtiendo en realidad en que los trabajadores tengan más fondos disponibles para activar la economía interna de un país. En cuanto a las centrales, Néstor Kirchner y Zepernik, bueno, también fue una decisión muy corajuda, trae beneficios importantes durante la etapa de construcción, porque participan entre 5 y 6.000 trabajadores argentinos en forma directa y casi otros 15 o 20.000 en forma indirecta, que eso, digamos, durante un periodo de 5 años y medio, hasta que se pone en marcha la 11ª turbina, porque son 11 turbinas. La industria de la construcción, y esta en forma también fuerte, es multiplicadora de actividades, porque mueve muchas industrias de la economía. Empezamos en el mes de febrero la obra y en 5 años y medio tenemos que poner en marcha la última turbina. En 4 años y medio debería estar funcionando ya la primera de las 11. La importancia de este emprendimiento es de que el país toma créditos internacionales competitivos a largo plazo con tasa muy favorable para agrandar la riqueza nacional. Es crédito que se toma para la economía real. Esta decisión del Estado argentino de tomar este crédito significa en definitiva que se toma un préstamo para que quede una inversión realizada que agranda el PBI y permite más inversiones, o sea, dólares que se toman y que vuelven a la economía real. Nos vamos al corte. Cuando volvemos aquí en el estudio del secretario de Comercio, Augusto Costa. No te vayas.